Empezamos. Bueno, hicimos este ejercicio, jóvenes, que no era, o sea, no es obligatorio hacerlo con funciones. La idea del ejercicio es darnos cuenta que esto va a ocurrir con mucha frecuencia, que hay procesos que vamos a estar repitiendo y no tiene caso estarlos haciendo cada vez. Entonces podemos tomar la idea y que ese proceso quede como una función, el proceso, y se manda a llamar cuantas veces sea necesario. Aquí lo que detectamos es que necesitamos calcular el volumen de 4 cilindros. Entonces, aunque es algo muy sencillo, pero la idea es la que quiero que se quede, el hecho de aplicar esta fórmula 4 veces, pues eso nos da la idea de que se puede aislar y mandar llamar ese cálculo nada más proporcionando la información que requiere, que es el radio y la altura. Bueno, así es como se crearon todas las funciones de MAT y todas las funciones que hemos utilizado de Java o de cualquier lenguaje. Bueno, entonces, ya implementamos la función, hicimos un análisis de esa función, dijimos, bueno, la función lo que va a hacer es calcular el volumen de un cilindro con esta fórmula. ¿Qué necesita? Radio de altura. Esos fueron sus parámetros de entrada. ¿Y cuál es el propósito de la función? Calcular el volumen del cilindro. Entonces su valor de retorno es una variable que se llama volumen. El nombre que le dimos a la función, pues es de acuerdo a lo que hace, ¿verdad? Los nombres que se les ponen a las funciones, a los variables, a cualquier identificador, es de acuerdo a lo que hacen, a lo que representan. Bueno, entonces eso ya lo aplicamos en Flowgorit. Vamos a recuperar ese algoritmo. Viene siendo este, ¿verdad? Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que hicimos el viernes así rápidamente. Tenemos un algoritmo que ya ahorita ya podemos entender por qué le llama principal. ¿Por qué le llama principal? Porque puede haber otros subalgoritmos. Y entonces, aquí, en lugar de calcular el volumen de los 4 cilindros con la fórmula aplicada directamente en una asignación del principal, lo hicimos a través de funciones. Y la función, aquí tenemos un administrador de funciones, es como un asistente. Entonces, nosotros ya tenemos esta función, la podemos editar para recordar qué fue lo que hicimos. Nos preguntó el nombre, aquí está el nombre, los parámetros de entrada, que son estos, y el tipo de retorno. Fíjense que el tipo de retorno, bueno, en este caso es real porque me va a regresar el volumen de un cilindro, pero pudiera ser ninguno. Hay funciones que no regresan nada. Es totalmente válido. Muy bien. Y entonces lo que nos entregó fue precisamente esta función. En este caso, como el lenguaje y la herramienta, el lenguaje algorítmico, que es el diagrama de flujo, y la herramienta, se supone que nos facilitan las cosas para que no nos preocupemos de tanta sintaxis, sino que nos concentremos en lo que es la lógica de solución del problema. Entonces, por eso, cuando construimos esta función, pues fue de una manera muy simple porque lo hicimos a través de un asistente que nos preguntó, ¿cómo se va a llamar la función? ¿Qué parámetros va a tener? ¿Y qué vas a regresar? ¿De qué tipo? O sea, ahí no se nos iba a olvidar nada porque pues, nos pregunta todo y mientras no le demos todo, pues no avanza, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esto mismo, pero en el otro lenguaje algorítmico, que es en pseudocódigo, a través de la herramienta del PCInt. Entonces vamos a abrir el PCInt y vamos a crear el algoritmo ahora en PCInt, en pseudocódigo. Bueno, entonces me voy a regresar al algoritmo principal. Aquí está. En este caso, en PCInt, el principal se llama algoritmo, así. Le voy a poner el nombre. Acá no me deja ponerle nombre, le llama principal. Y acá sí me permite ponerle un nombre al algoritmo, aparte del nombre del archivo. Bueno, entonces aquí se va a llamar, ¿cómo le pusimos? Bote aceite. Bote aceite. Acuérdense que el nombre del algoritmo también es un identificador, no podemos repetirlo como nombre de variable, ya nos pasó una vez. Bueno, ahora vamos a definir todas las variables. Como PCI no me permite utilizar varias líneas para una sola instrucción, voy a definirlo en 3 renglones diferentes, ¿no? Para que no quede todo así en una sola línea. Vamos a definir el radio del bote.
la altura del bote. O sea, ya no le vamos a pensar tanto porque ya estamos copiando del otro algoritmo, lo estamos traduciendo. Entonces aquí sería altura del bote y luego radio del cilindro 1, altura del cilindro 1. Ahí lo voy a dejar como real. Y luego voy a continuar en otro renglón. Definir radio del cilindro 2, altura del cilindro 2 y radio del cilindro 3 y altura del cilindro 3. Todo esto como real. Y luego tenemos otras 1, 2, 3, otras 5 variables que son los volúmenes. Bueno, vamos a definir el volumen del aceite y luego el volumen del bote y el volumen de cada cilindro. Volumen del primer cilindro y el volumen del cilindro 3, todo esto como real. Bueno, aquí sabemos que PCIN y Flowering no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, pero yo trato de mantener los nombres de variables con el estándar que he estado siguiendo y que es el mismo que usa Java y que usamos muchos, ¿no? Bueno, ya tenemos todas las variables declaradas. Lo que sigue es pedir el radio de altura de cada cilindro, empezando por el bote. Muy bien, entonces vamos a decirle ahora, voy a escribir radio del bote y pedimos la variable radio bote. Vamos ahora a pedir la altura del bote. Vamos a leer la altura del bote. Eso lo tenemos que hacer pues para los otros cilindros. Entonces ya podemos copiar y pegar como ustedes quieran. Nada más al copiar y pegar hacerlo con cuidado. Voy a copiar y pegar aquí. Y aquí diría radio del primer cilindro. Bueno, que el bote también es cilindro, pero se le identifica más bien como bote del primer cilindro. Y luego aquí sería radio del cilindro 1 y acá altura del cilindro 1. Así que, ajá. Muy bien, entonces, pues voy a copiar esto y lo pego 2 veces más. Aquí está radio y altura del bote, radio y altura del primer cilindro, radio y altura ahora del segundo cilindro. Del segundo. Y entonces aquí va a ser 2 y aquí va a ser 2. Acá va a ser tercer cilindro. Entonces aquí va a ser 3 y aquí también. Esto es la entrada de los datos. Vamos hasta aquí. Voy a grabarlo. Y se va a llamar FD. Día último del mes, ¿verdad? 30. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Lo que sigue. Ya mandar llamar a las funciones, pero todavía no tenemos ninguna función. Entonces, recuerden que la función es un subalgoritmo, es otro algoritmo que depende del principal. Ahora, aquí en los lenguajes algorítmicos sí depende totalmente, pero realmente la función, la idea no es que se quede en un algoritmo principal o en un programa principal, sino que se pueda reutilizar en otros programas principales o en otros programas, inclusive que pueda utilizarse con otras funciones. Hay funciones que mandan llamar a funciones. Bueno, entonces lo primero que tendremos que hacer es declarar la función. Y para eso, pues voy a tomar aquí cómo quedó nuestra función. Aquí trae todos los elementos en Flowering. Viene el nombre de la función, los parámetros, el tipo de dato de los parámetros, la variable de retorno, el proceso, que es una sola instrucción, y
el retorno de la variable, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a hacer, ¿dónde quedó? Voy a ubicar la pestaña que dice comandos y estructuras, ¿sí? Voy a activar esta pestaña. Ya vimos la salida, la entrada, la asignación. Nos vamos a brincar hasta la función. Acá al final dice función, ¿sí? Bueno, le damos clic aquí. Y entonces nos responde con este bloque de pseudocódigo. Abajo vienen las instrucciones, la ayuda de... Pero bueno, yo la voy a quitar porque pues aquí la vamos a comentar. Bien. En primer lugar, nos damos cuenta que la función está fuera del bloque del algoritmo principal, no está dentro está fuera, ¿sí? O sea, y eso que esté fuera significa que son independientes de alguna manera. Las variables que están en el principal no se pueden usar en el algoritmo, en la función, y viceversa. Y entonces, ¿cómo se van a comunicar? A través de los parámetros. Si yo declaro aquí una variable que se llame volumen y otra que se llame volumen acá, no es la misma variable, son ámbitos diferentes. Es como si dos personas se llaman igual, pero no sé, en casas diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a revisar. ¿Qué es lo primero lo que está en azul pues es reservado, eso ya es fijo. Variable de retorno, me está pidiendo el nombre de la variable de retorno. Yo aquí preferiría, ya estoy así, aprovecho mucho PSIN y luego como que estoy criticando, ¿va? Yo preferiría que este fuera el nombre de la función, lo veo más natural, pero bueno, así lo diseñaron. Aquí yo pongo el nombre de la variable de retorno. ¿Cómo se llama nuestra variable de retorno? Volumen. Y después, esa flechita, ahí la dejo, y ahora sí el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Volumen cilindro. Volumen cilindro. Enseguida viene la lista de argumentos o parámetros, es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo aquí le pondría cuáles son nuestros parámetros de entrada, los argumentos, radio y altura. Radio, coma, altura. Por alguna extraña razón que todavía no entiendo, PSI no me pide los tipos de datos de los parámetros. Es más, si se los pongo me marca error. A pesar de que está activada la configuración de que es obligatorio declarar los tipos de datos de las variables. Entonces, aquí no se pone tipos de dato. Yo pienso que se deberían poner, pero no los pide. Entonces, no los ponemos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la operación. Volumen es... Estoy haciendo la operación. Volumen es pi, es una constante que trae también, por radio, ¿cómo se eleva al cuadrado? Al 94. Radio al cuadrado por altura. Ojo, como lo dije acá, este radio y esta altura no es ninguna de estas, ni del bote ni de los cilindros. Cuando se manden llamar, estos valores se van a copiar aquí y con esos va a trabajar. Por eso la función se reutiliza, ¿verdad? Pero con diferentes datos. El proceso es el mismo. La receta es la misma, lo que cambia son los ingredientes, los datos. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestra función, se llama volumen cilindro. Vamos ahora a llamar la función. Vamos a decirle aquí, llamados a la función. Muy bien. ¿Cómo se manda a llamar una función? Bueno, me voy a regresar al algoritmo principal. Y aquí dice que, pues es una asignación, ¿verdad? Entonces le decimos, el primer volumen que vamos a calcular es el del bote. Volumen del bote es una asignación. Mandamos llamar el nombre de la función, volumen cilindro. Y entre paréntesis le enviamos los parámetros. Aquí dice que va a recibir primero un radio y luego una altura. Hay que enviarlos en ese orden. El radio del bote y la altura del bote, porque ahorita se trata del volumen del bote. Bueno, ahí cuando se ejecute, ya en tiempo de ejecución, el usuario me dio el radio del bote y la altura del bote. Los tecleó, es un dato de entrada. Bueno, ese radio, cuando se manda a llamar la función, se copia en la variable radio.
y esta altura del bote se copia en la variable de altura, trabaja con esos valores, me regresa el resultado y lo estamos guardando. Vean cómo son ámbitos diferentes, nada más se comunican a través de los parámetros. ¿Qué tal si yo los pusiera al revés aquí? Pusiera primero la altura del bote y luego el radio del bote. ¿Me va a marcar error? No, ¿verdad? No, porque la sintaxis está bien, pero me va a hacer, lo que me va a elevar al cuadrado es la altura y no el radio. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Ahora, si yo nada más le mando un parámetro, ¿qué pasaría? Pues me dice que no coincide, ¿verdad? No coinciden, acá están declarados 2 y aquí nomás le estoy enviando 1. Entonces aquí le enviaría radio del bote, y si le envío otro parámetro, no sé, un número, también me va a marcar error porque la función nada más tiene definidos 2 parámetros. Bueno, ok, vamos a hacer eso. Ahora para el volumen del cilindro 1. Volumen del cilindro 1 es volumen cilindro. Y ahora le vamos a mandar el radio del cilindro 1 y la altura del cilindro 1. Muy bien, vamos a calcular los otros 2 volúmenes. Entonces, ahora sí voy a copiar y pegar 2 veces. Ahí está. Hay que hacerlo con cuidado. 2 y 3. Acá también cambiamos el radio, la altura. Así, ¿verdad? Bueno, ya calculamos los 4 volúmenes. Ahora, pues con esos 4 volúmenes, ven aquí la división de responsabilidades. Main ya no se preocupa de cómo se tiene que calcular el volumen de un cilindro porque se lo va a delegar a una función. Lo que debe saber Main es qué datos va a usar para calcular los volúmenes y qué va a hacer con los resultados que le regrese la función. Esa es la responsabilidad de Main. Y la responsabilidad de la función es recibir 2 datos y hacer el cálculo y regresarlo. No le interesa para qué, o sea, ese ya no es su responsabilidad, para qué se va a usar. Entonces, al dividir la responsabilidad, pues se dividen las cargas y esto se vuelve más eficiente. En lugar de que todo lo haga, es como si quisiéramos que una persona hiciera todo un trabajo siempre. Yo ponía el ejemplo de una construcción. Si quisiéramos que el arquitecto hiciera el plano y los cálculos y luego se fuera a botear ahí para poner la losa y que pusiera lo eléctrico, pues no funcionaría. A lo mejor hay un Superman que lo haga, ¿verdad? Pero realmente no funcionaría así de manera eficiente. Bueno, entonces vamos a calcular ahora el volumen del aceite, que es lo que nos piden, ¿verdad? Volumen del aceite es que volumen del bote menos la suma de los 3 volúmenes, volumen cilindro 1 más volumen cilindro 2 más volumen cilindro 3. Bueno, ya tenemos el volumen del aceite. Vamos a darle salida a ese volumen. Le voy a poner nada más así volumen del aceite, ¿sí? Y le vamos a poner aquí vol aceite. Bueno, ya está el algoritmo completo. El principal no calculó, sino que mandó a hacer el cálculo de la función 4 veces. Bueno, voy a recuperar aquí el ejercicio, los datos, ¿no? Los datos de prueba son estos. A ver, ahí están los datos de prueba, ¿sí? Lo voy a ejecutar. El radio del bote, 15 y la altura 20. El primer cilindro, voy de izquierda a derecha, 3 de radio con 8 de altura. 2 de radio con 5 de altura. Y 5 de radio con 12 de altura. Y luego, ¿qué pasa? Marca error. ¿Por qué marca error? Dice, la línea 2, error 211, la variable volumen no está definida dentro del subproceso volumen cilindro. Entonces, quiere decir que aquí en la función
Lo que me está diciendo es que la variable volumen no está declarada. Y si vemos el Flowgorith aquí, vemos que, ¿por qué en Flowgorith? Fíjense, yo creo que sí es bueno tener el asistente de Flowgorith porque nos va guiando, ¿verdad? Nada más rellenamos datos, o sea, información, y luego ya clic y ya nos creó la función. Pero a veces nos pasamos por alto algunas cosas. Por ejemplo, esto nosotros no lo declaramos. Sí está declarado, pero no lo hicimos nosotros. El mismo asistente lo declaró. Y por eso acá, pues como no hay un asistente que lo haga, pues lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, lo que nos faltó fue declarar la variable de retorno. Aquí, radio y altura ya están declarados porque son parámetros. Lo que no está declarado es volumen. Entonces, vamos a declarar la variable volumen. Ahora, recuerden, si tenemos a la vista la ventana de ejecución, la consola de ejecución, y hacemos cambios en el algoritmo, nos actualiza la ejecución sin tener que capturar. Eso es muy práctico. Sí, eso es muy práctico. Entonces, si yo voy aquí a corregir, la corrección es declarar la variable de retorno, ¿sí? Volumen como real. Y ven qué sucede acá. Yo le di el foco a la consola y ya me ejecutó con los mismos datos que había capturado. Me evitó tener que capturar otra vez. Si eso me hubiera pasado en Flowgorith, no me queda otra más que volver a capturar todo. Y entre más datos sean, pues es más laborioso, ¿no? Si es el resultado, 12.905. A ver, aquí lo tenemos. $12.905,66. Bueno, aquí es 66, acá lo redondeamos a 67, ¿verdad? Entonces, ahí están los resultados. Ahora, fíjense, cada herramienta tiene sus ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, Flowgorith, a mí me gusta mucho seguir el algoritmo porque nos damos cuenta de los pasos exactamente, cómo entra la función, y también me gusta mucho porque las variables se pueden visualizar muy claramente. Siempre ya nada más le damos aquí el botón de la X. A ver, jóvenes, se oye mucha plática, sí. ¿Cuáles son los datos de prueba? A ver, aquí están. Les decía que en Flowgorith, ya nada más le damos clic al botoncito de la X y me pone todas las variables así muy claras, de manera muy clara. Eso en PCI no es tan claro, es un poquito más laborioso. Pero lo que me gusta mucho de PCI es que nos permite hacer pruebas sin tener que estar capturando los datos, porque si mantengo la ventana de ejecución, cambio el algoritmo y solito me cambia, lo vuelve a ejecutar con los datos ya capturados. Y otra forma que tiene PCI de preservar los datos de captura es la siguiente, miren. Voy a quitar la ventana de ejecución, ¿sí? Y me voy a ir aquí donde dice ejecutar. Y al final dice predefinir entrada. Le voy a dar aquí, predefinir entrada. Y entonces aquí me abre una caja de texto donde yo puedo poner los datos de captura. Claro que la tengo que habilitar. Le doy aquí clic. Y entonces a mí me permite capturar los datos estos. Me permite capturarlos aquí. Nomás que era 15. O sea, en el orden en que los pide en el algoritmo, obviamente. 15, 20. Y luego era ¿qué? 3 y 8. 3, 8, y luego 2 y 5, 2 y 5, y después 5 y 12. 5 y 12. Si se me olvidara uno, al ejecutar me lo va a pedir. Y si le pongo de más, pues ignora los que sobran. Pero entonces yo le doy aquí a aceptar y lo voy a ejecutar y ya no tengo que capturar nada porque ya está en esa ventanita. Entonces, esto es muy bueno porque yo lo capturo, pongo los datos de captura ahí y ya me dedico a probar el algoritmo y si hay errores los corrijo y los vuelvo a ejecutar sin necesidad de captura. La captura siempre es como que lo que nos da más flojera o poquito más laborioso a la hora de estar probando. Ahora, esto permanece solo en la sesión, ¿eh? Nos salimos de PCI y se pierde esta ventana. Nada más permanece en la sesión. Pero es otra forma de estar probando de una manera mucho más práctica. Esto no lo podemos hacer en Flowgorith. Muy bien. Ya está, ya funcionó, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues, la aplicación en Java. A ver, entonces me voy a NetBeans. Mande. No, sí. Ah, bueno, a lo mejor me equivoqué. Ah, ¿en el tuyo también te da? A ver. Ahí está 12.905, ¿no? Ah, es que aquí me equivoqué, ¿verdad? Ah, no, no, es que aquí está la operación, mira. Más bien, es esto menos. Sí, ¿verdad? Está la operación. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo en Java. Creamos una aplicación. Va a ser FD 2024-0930, bote aceite. Muy bien. Fíjense, voy a estar refiriéndome al algoritmo ya sea en PCI o en Flowering, según lo que esté explicando. Pero, ¿por qué aquí ya toma un poco más de sentido el hecho de que el algoritmo en PCI, ¿cómo se llama el algoritmo cuando lo creamos así? Se llama principal. Siempre se llama principal. En PCI sí nos permite cambiarle el nombre al algoritmo, aquí no. El algoritmo siempre se llama principal. Y se llama principal porque si nos vamos aquí a NetBeans, se llama, este es la función principal. Ya acá lo podemos ver más bien como función. Bueno, main es la función principal, por eso aquí corresponde, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué está así este? Cuando nosotros creamos una aplicación en Java, nos crea el proyecto con una serie de archivos y luego ya nos presenta el que vamos a editar. Y en ese que vamos a editar, vamos a identificar dos bloques. Uno que es el principal, bueno, no es el principal, es el de clase. El editor me ayuda a ver en dónde termina ese bloque. Aquí empieza y dónde termina. Termina hasta acá. Digamos que es el bloque general, ¿sí? Y dentro de ese bloque general está el bloque del programa principal, de main. Aquí abre y aquí cierra. Entonces, las funciones se delimitan por bloques de llaves. Más que en este caso, este no es una función, es una clase. Esto sí es una función, la función main. Bueno, entonces nosotros vamos a agregar una función, pero no tenemos un asistente como en Flowering, o no tenemos un botoncito que diga función como en PCI. Aquí lo tenemos que teclear desde cero. Bueno, primero, ¿en dónde vamos a ubicar las funciones? Tiene que ser dentro del bloque general de clase, pero fuera del bloque principal. Entonces, esa zona que yo le estoy diciendo, la podemos encontrar aquí. Aquí está dentro de class, pero fuera de main. Pero también le podemos encontrar acá. Aquí también está fuera de main, pero dentro de class. Bueno, entonces las funciones pueden ir aquí. Voy a poner aquí. Aquí podemos definir funciones. Y lo voy a dejar así porque no las voy a definir en esa área. Yo voy a escoger la de abajo. Es más usual que se definan abajo, aquí. Ahí vamos a definir. Dejo este mensaje o este comentario, pues porque ahí también se pueden declarar. Bueno, vamos a declarar aquí. Entonces vamos a poner definición o declaración de funciones, ¿sí? De la función, porque ahorita nada más es una. Muy bien. Y entonces me voy a referir acá, pues creo que es más claro aquí en el Flowering. Vamos a ver cómo es nuestra función. Esa es nuestra función, ¿sí? Y la vamos a comparar con cómo está declarada main. Main, esto que estamos viendo aquí, es una función. Es la función principal, el punto de entrada de la aplicación. Así es que la sintaxis que se utiliza para declarar main, pues es la que vamos a utilizar, porque main es una función. Bueno, ahorita no voy a explicar por qué public static, pero vean como aquí dice public static. Entonces vamos a poner aquí public static. ¿Sí? Enseguida
viene una palabra que dice void. Bueno, si recordamos cuando definimos nuestra función, voy a ponerla por aquí. Cuando definimos en Flowgorim nos preguntó el nombre y luego los parámetros y luego el tipo de retorno. Y el tipo de retorno obviamente en este caso es real porque va a regresar el volumen de un cilindro. Pero viene una opción que dice ninguno. Es válido que una función no regrese ningún resultado. Nos interesa el proceso que hace. Entonces, este void precisamente corresponde cuando la función no regresa ningún resultado. ¿Sí? En este caso, main, pues no va a regresar ningún resultado a alguien, no sé a quién, a quien lo mande llamar, pero no va a regresar ningún resultado. Por eso dice void aquí. Pero en esta posición nosotros sí vamos a poner, en lugar de void, ¿qué vamos a poner? Doble, porque va a regresar un valor doble. Ok, y luego, bueno, vamos a cancelar, vamos a poner nuestra función, ahí está. Después de doble, ¿qué viene? El nombre de la función. Main, en este caso, es el nombre de la función. Más que ese ni le movemos porque es el punto de entrada de la aplicación. Bueno, ¿cómo se llama nuestra función? ¿Cómo? Volumen cilindro. Volumen cilindro. ¿Sí? Y después vienen unos paréntesis entre ellos, pues ahí, bueno, una función siempre va a llevar paréntesis. Ah, caray, ahí no. Aquí. Puede o no llevar parámetros. Si no lleva parámetros, entonces hasta ahí se queda. Pero si lleva parámetros, esos van dentro de los paréntesis. Por ejemplo, main está recibiendo como parámetro un arreglo de cadenas. Bueno, todavía no vemos arreglos. Está recibiendo un arreglo de cadenas. Que lo llama como args. El nombre del parámetro nosotros lo definimos y es independiente de los nombres que se utilizan en el programa o algoritmo principal. Bueno, si aquí me dice que tengo dos parámetros, radio y altura. Si se fijan aquí, cada parámetro tiene su tipo de dato. Bueno, también aquí, aunque los dos sean de tipo real, no puedo hacerlo como en la declaración de variables. En la declaración de variables, pues ahí podemos poner doble y luego todas las variables de este tipo separadas por coma. Acá no. Acá tendríamos que poner primero doble para la base y luego, no, para el radio, ¿verdad? Radio. Y luego otra vez doble para la altura. Bueno, voy a expandir esto para que se aprecie mejor. Y no se pone punto y coma. No pongan, por favor, punto y coma aquí, porque la declaración de la función termina con el bloque. Entonces, aquí vamos a abrir un bloque. Así como main tiene su bloque, aquí está su bloque, nosotros vamos a abrir un bloque de código. Bueno, aquí lo abren enseguida del nombre de la función de los parámetros. Yo acostumbro abrirlo abajo. Es igual, ¿eh? Voy a poner aquí una llave. Llave que abre y luego le doy un enter y el editor me da la mano y me pone la llave que cierra. Si no la puso, pues hay que escribirla nosotros. Nada más, así se pone la llave. Puede ser aquí en un ladito, o puede ser abajo, yo acostumbro ponerla abajo. Nada más abre la llave, le das enter y el editor la va a cerrar. Si el editor por ahí se duerme y no la cierra, pues nosotros tenemos que cerrarla. Pero ven cómo aquí tenemos 3 bloques de código. Este bloque, que es class, ya contiene 2 funciones. La función main y la función volumen del cilindro. ¿Sí? Aquí este main empieza y termina aquí, el cilindro empieza. Y claro, aquí abajo yo puedo poner más funciones, cada una con su bloque. Bueno, vean cómo me está marcando un error. Ya me está marcando un error, ¿verdad? Me está marcando un error porque yo estoy declarando en la definición que regrese un valor de tipo doble y no estoy regresando nada, por eso está marcando el error. Yo si por ejemplo aquí le dijera regresa, no sé, 5.9 y ya no marca error, ¿verdad? Ya no está marcando error, pero ¿qué haría esta función? Regresar 5.9, no importa qué parámetros le lleguen, siempre regresaría a 5.9, claro que no es el objetivo. Bueno, entonces, ahorita vamos a, ahora sí, mande.
Sí, vamos a hacer todo esto. Fíjense, vamos a declarar la variable de retorno. Entonces sería doble volumen. La declaramos. Vamos a hacer exactamente esto. Y luego, el cálculo del volumen. Volumen, ¿cómo es? Dice pi. Aquí pi no se accede directamente, sino a través de la librería mat. Mat.pi es una constante por el radio al cuadrado. ¿Cuál función me permite elevar a una potencia? Pow, ¿verdad? Entonces sería mat pow del radio elevado a la 2 al cuadrado. Y luego esto multiplicado por la altura. Me marca error porque no tenemos un valor de retorno. O sea, ya lo tenemos calculado, pero no lo hemos regresado. Acá como insisto, en Flowboarding, como que eso nos pasa de noche, porque prácticamente esto nos lo construye el mismo Flowboarding a través de su asistente de funciones. A mí nada más me pide que rellene los datos, le doy clic y ya me crea todo esto. No me di cuenta que declaró la variable de retorno, que hay una instrucción de retorno, lo cual en PCI no existe. En PCI no hay un regresar o algo, sino que una vez que ejecuta todo el proceso de la función, la variable que está declarada aquí, el valor que tenga lo va a regresar. Bueno, acá sí le tenemos que decir que lo regrese. Pero le vamos a decir aquí con la instrucción return que regrese el volumen. ¿Sí? Y ya tenemos declarada nuestra función. Ahora, la idea es que esta función se pueda utilizar cuantas veces sea necesario, no solo en este problema, sino en cualquier otro que requiera el volumen de un cilindro. Y claro, ya si mis aplicaciones se tienen que ver mucho con figuras geométricas, tal vez me convenga crear una librería de cálculos de áreas y volúmenes de figuras, ¿verdad? Como en el caso de mat. Bueno, ya tenemos aquí nuestra función. Me voy a regresar a este algoritmo para, pues ahora sí, me voy a main. Lo que estamos haciendo con main es codificar una función, nada más que pues esa función solita apareció ahí como un mod, ¿verdad? Es como la plantilla con que NetBeans me creó el proyecto. Bueno, entonces aquí vamos a poner pues todo esto. Vamos a decir, me regresé a main. Y le digo, vamos a declarar de tipo doble, pues todas estas variables. A ver, ahí tenemos estas. El radio del bote. Altura del bote. Radio cilindro 1. Altura cilindro 1. Aquí no es necesario volver a declarar, aunque pudiera ser punto y coma y luego otra vez doble. Pero aquí lo podemos hacer de esta manera. Radio del cilindro 2. Altura del cilindro 2. Radio del cilindro 3. Altura del cilindro 3. Y nos faltan el volumen del aceite, volumen del bote y los volúmenes de los cilindros. Sil 1, voy a poner aquí abajo, volumen Sil 2 y volumen Sil 3. Hasta que le pongamos punto y coma se termine la instrucción, podemos abarcar varias líneas. Acá no, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues ahora vamos a pedir los datos de entrada. Necesitamos el escáner, ¿verdad? Escáner. Que lo que nosotros utilizamos del escáner son las funciones de la librería. Nada más que lo hacemos a través de la variable, en este caso teclado. Bueno, entonces, aquí nos pide agregar la librería. Agregamos la librería y empezamos a pedir los datos, ¿va? Sería system. Yo uso print para que no brinque de línea. Radio del bote.
Y el radio del bote lo pedimos con teclado, la función next doble. Y aquí es donde les digo, ¿qué hace next doble por dentro? Realmente no me interesa mucho, ¿verdad? Tal vez tenga curiosidad o en algún momento necesite saber. Pero realmente lo que me interesa de next doble es que haga bien su trabajo. Que pida un dato y que me lo regrese como valor doble. Ahí, esa parte a mí ya no me preocupa. Si no tuviera acceso a esa función, o haría la mía, o lo haría a mano sin función, ¿verdad? O sea, todo el proceso que hace next doble, yo lo tendré que hacer. Bueno, next doble, esto lo vamos a guardar ¿en dónde? En radio bote. Y luego, pues vamos ahora a la altura. Altura. Y aquí sería, ahora sí, altura del bote es igual a lo mismo, teclado. Aquí vamos a reutilizar la función next doble 8 veces también. Es lo mismo, nada más que, ¿por qué no recibirá parámetros la función next doble? Aquí vemos que next doble no recibe parámetros. Pues porque no requiere información adicional para lo que va a hacer. Él lo que va a hacer es captar lo que el usuario teclee, juntarlo y convertirlo a doble para que me lo regrese. No requiere información, por eso no le estamos pasando ningún parámetro. Bueno, entonces aquí voy a copiar esto. 2 veces, o más bien una vez. Aquí sería radio del cilindro 1. Del primer cilindro le pusimos, ¿verdad? Primer cilindro. Y aquí sería cilindro 1. Y luego altura, eso lo dejo igual, altura al cilindro 1. Aquí sí protesta si no le pongo bien el nombre de la variable con mayúsculas y minúsculas. Aquí, por ejemplo, no me está reconociendo esta variable, quiere decir que la declaré mal. Le puse al cil nada más, me faltó el 1. Aquí se da cuenta desde que estamos editando, ¿verdad? Acá hasta que ejecutamos se da cuenta. Bueno, entonces, ya tenemos ahí lo del primer cilindro, pues voy a copiar y pegar 2 veces para que sea ahora del segundo cilindro. Segundo cilindro, hay que hacerlo con cuidado, cilindro 2, y acá del tercer cilindro. Tres. Fíjense, vamos a suponer que yo aquí me equivocara y le pongo 2, ¿no? Se me olvidó modificar, copié y pegué y se me olvidó modificar y así lo dejé. Aparentemente, pues el mensaje está bien, pero vamos a ver qué sucedería. Bueno, ya tenemos los datos de los 4 cilindros. Ahora vamos a calcular a través de la función. La función ya la tenemos definida. Pero vean cómo las variables, insisto, las variables son independientes, las que están en main y las que están en la función. Solamente a través de los parámetros es que se comunican. Mande. Lo dejé así intencionalmente a ver qué pasa, ¿no? Sí, ok, gracias. Bueno, entonces sería, volumen del bote es igual. Así como next doble lo estamos reutilizando, vamos a reutilizar volumen cilindro, pero mandando la información diferente cada vez. Y los cálculos van a ser distintos. Entonces aquí sería volumen cilindro, y le vamos a pasar el radio del bote y la altura del bote. Y ya está. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el primer cilindro, volumen del cilindro 1, y estamos reutilizando la función, pero le estamos mandando otros datos. Radio del cilindro 1 y altura del cilindro 1. Bueno, voy a copiar y pegar esto. Copiar y pegar 2 veces. Y aquí le voy a poner el cilindro 2 y acá el cilindro 3. Bueno, le voy a cambiar sus parámetros, pues del cilindro 2 le corresponde el radio del cilindro 2
y altura del cilindro 2. Y luego, acá sería del 3 y del 3. ¿Y qué pasa ahí? Yo intencionalmente acá lo dejé así, ¿eh? Acá en los algoritmos, normalmente estos errores nos brincan, nos resultan hasta el tiempo de ejecución. Pero aquí no, aquí como hay un precompilador ahí y checa, dice, es que el radio y cilindro no tiene ningún valor, no tiene ningún, o sea, no puedes usarlos porque no tienen asignado ningún dato. La asignación de un dato a una variable puede ser por entrada de datos o por un resultado de una expresión. Y vemos que aquí estas dos variables no tienen ningún, por eso me está marcando error. Se está dando cuenta, no es de que yo me equivoqué aquí, se está dando cuenta de que radio 3 y altura del cilindro 3 no tienen ningún dato. Bueno, entonces, eso fue porque aquí me equivoqué, ¿verdad? Entonces aquí 3 y acá 3 también. Y ya se quitó el error, ¿no? El error, o sea, ese tipo de detalles me los detecta en tiempo de edición, en tiempo de diseño, bueno, de edición más bien. Ahora, ya tenemos los 4 volúmenes, vamos a calcular el volumen del aceite, ¿sí? Volumen del aceite, esto ya igual a el volumen del bote, el bote es cuando tiene el aceite ahí totalmente lleno, menos la suma de los volúmenes de los cilindros. Cilindro 1 más volumen cilindro 2 más volumen, bueno, los estamos sumando porque el paréntesis primero va a ser la suma y luego aquí, por ejemplo, es con C mayúscula, aquí es con C, acá no me hubiera marcado error, aquí en Java sí. Muy bien, entonces ahí está. Ya calculamos el volumen, ahora vamos a darle salida. Una salida. Y diría volumen del aceite. Vol aceite. Bueno, ya tenemos ahí el algoritmo o el código completo. Cuando se mandan llamar la función, no se le ponen los tipos de datos a las variables, nada más cuando se declara la función, cuando se define. ¿Sí? Aquí sí. Bueno, vamos a probar. Tenemos aquí los datos de los... por acá, ahí está. A ver, radio del bote es 15 con 20. Y luego radio del primer cilindro, 3 con altura 8. Luego son 2 con 5 y finalmente 5 con 12. Y ahí está el resultado. Es ¿verdad? 12.905, ahí lo tenemos. 12.905. Esto ya está trabajando correctamente. Bien. Entonces quiere decir que nosotros ya tenemos una función que le pasamos radio y altura y me regresa el volumen del cilindro. Y la puedo usar en cualquier otro programa. Más copio. Bueno, hay varias formas de hacerlo. La más directa, la más simple sería copiar y pegar el código de la función, ¿verdad? En donde yo la quiera utilizar. Hay otras formas de integrar las funciones. Muy bien. Pues ya tenemos nuestro primer ejercicio de Java utilizando funciones propias definidas por nosotros mismos. ¿Sí? Les decía yo que en el primer proyecto, ahí sí va a ser obligatorio que ustedes creen al menos una función, que la reutilicen, y ya a partir de los demás temas, pues es opcional, pero ya vamos a saber cómo. Cuando se nos presente una situación, aquí podemos utilizar una función y ya vamos a saber cómo hacerlo, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, preguntas?